Señoras y señores, el juicio político es una realidad en México. Y es que desde el año 2013 se había solicitado, pero recordemos que estos políticos de la gran cúpula estaban protegidos por el prianismo. Hoy, con 12 votos a favor y 1 en contra del PRI, Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos de la Cámara de Diputados acordó iniciar dicho procedimiento en contra de Rosario Robles Berlanga. Sí, ese personaje que estaba pues un poco olvidado. Hoy vamos a retomar qué ha pasado con esto. Le espera muy mala Navidad y una muy triste época al parecer a Rosario Robles, quien definitivamente todo pinta a que se quedará justamente en el tambo pagando las consecuencias de esta estafa maestra. El peor notición que le han podido dar a Rosario Robles Berlanga le ha llegado. ¿Justicia o venganza? Esa es la pregunta. Señoras y señores, vamos a darle, sin más choro mareador, vamos para allá. Damas, caballeros, como siempre, cálido, respetuoso, afectuoso saludo donde quiera que se encuentren. Espero estén muy bien. Antes de ir de lleno con la información, regálame tu respectivo like en este video, ¿sale? Bueno, la subcomisión de la Cámara de Diputados avala someter a este juicio político a Rosario Robles Berlanga. De esta forma, será mañana jueves que las comisiones de Gobernación y Justicia dictaminaran el tema y lo turnaran a la sección instructora, ¿ok? Esta subcomisión de examen previo de esta Cámara de Diputados ha avalado pues someter al juicio político a Rosario Robles, la exsecretaria de Sedesol, por este desvío de recursos hacia universidades que no cumplieron con las actividades por las que recibieron dicho dinero, que asciende a 5,000 millones de pesos. El juicio político es porque no cumpliste con tus funciones, un tema de recursos públicos que debieron emplearse en beneficio de la población, decía Rosario Barrera, presidenta de la Comisión de Gobernación. Explicó que de 5 solicitudes, solo 2 procedieron, una presentada por el PAN y el PRD en 2013 y otra entregada por Tatiana Cloutier. De esta forma será el día de mañana jueves que esta Comisión de Gobernación y Justicia dictaminaran el tema y lo turnaran, como les decía, la sección instructora que definirá si hay elementos suficientes para llevar el asunto al pleno. Barrera explicó que el proceso concluirá hasta febrero y podría desembocar en una inhabilitación mayor para Robles y para cualquier funcionario que haya participado en el desvío. Ojo, hablar de cualquier funcionario, pues está incluido el presidente Enrique Peña Nieto, porque bien sabemos que Rosario Robles, pues según lo que ella decía, todo le informaba a sus a los jefes de más arriba. Entonces, pues ojalá se lleve entre las patas a quienes se tenga que llevar en este juicio político, porque es justamente lo que México espera, lo que México necesita, y haber justicia. La verdad sí, comprendo y entiendo a la perfección cómo miles de mexicanos dicen: ya no me estés dando a tole con el dedo con estas noticias que bien sabemos no va a pasar nada, que si encuentran elementos suficientes. Bueno, creo que hay demasiada información en el dominio público donde todo apunta a que en realidad hicieron este desfalco millonario. Dentro de ellos, ¿quién es el que está al lado también? Un Osorio Chong, un Luis Videgaray y estos personajes que pues de verdad están con un ruidoso silencio que no se han visto por ningún lado. No se han manifestado ni José Antonio Meade, ni nada de estos personajes del priismo, ¿verdad? Fue en el 2013 cuando el grupo parlamentario del PRD México presenta la solicitud de juicio político en la MX Diputados contra Rosario Robles por el desvío de recursos por la estafa maestra. Hoy en la subcomisión de examen previo aprobamos se inicie la procedencia. Aquí les tengo el video, señoras y señores. ¿Qué dicen? Vamos a escucharlos. Verónica Juárez, grupo parlamentario del PRD, a favor de la procedencia de juicio político en contra de Rosario Robles. Verónica Juárez, grupo parlamentario del PRD, a favor de la procedencia de juicio político en contra de Rosario Robles. Ahí está, por si no se escuchó muy bien, por si no quedó muy claro, ¿verdad? Y es que, pues sí,
Esta subcomisión de examen previo de la Cámara de Diputados ha considerado viable someter a juicio político al exsecretario de Desarrollo Social Rosario Robles por haber desviado recursos a estas universidades. Más de 5,000 millones de pesos es de lo que estamos hablando en esta estafa maestra, ¿verdad? Vamos a darle un pequeño recordatorio a esta trama, cómo iniciaba. Bueno, primero, en primera instancia, Rosario Robles se paraba hace un par de semanas, meses, a declarar sobre este supuesto señalamiento de la estafa maestra. Luego decía que ella está dándole la cara a la ley porque no tenía nada que esconder, no les debía absolutamente nada, ¿verdad? Pero luego se decide darle prisión preventiva a Rosario Robles, quien se queda por decisión del juez. Luego vienen aquellas denuncias que corroboraba el ángel justiciero, el ángel de la justicia, Santiago Nieto, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien preparaba una segunda denuncia contra la exsecretaria de Desarrollo Social por la venta de terrenos federales. Cuando salía, recordemos, iba saliendo del Palacio Nacional, él decía que podían presentar una ante la Fiscalía General de la República y otra ante la Secretaría de la Función Pública, que decía: estamos además trabajando en el tema de terrenos federales que fueron comercializados para efectos de presentar las denuncias correspondientes, tanto de tipo penal como de materia administrativa. Lo que ha dicho el presidente es muy claro: necesitamos tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. A quien fuese, no solamente hablando de Rosario Robles, porque luego ellos ya se dice y siguen argumentando que esto es más que una persecución política, sí, y una cacería de brujas. Luego venía el traslado en esta prisión preventiva de Rosario Robles al penal de Santa Marta, Acatitla, tras la resolución del juez Delgadillo Padierna, quien inclusive la misma hija de Rosario Robles decía que ha sido grosero, que no ha respetado pues sí, como que los derechos de Rosario Robles, y que fue una detención que tuvo muchísimas anomalías. Luego los abogados de Rosario Robles venían a ofrecer una conferencia de prensa tras esta resolución, quienes decían prácticamente pues que había arbitrariedades, que las cosas no se estaban llevando de buena manera. Y luego en este intermedio, como corte comercial, salía a decir justamente la hija de Rosario Robles que estaban sin dinero y que iba a hacer la rifa de un televisor para poder solventar un poquito los gastos de estos abogados. Luego los mismos dan la noticia de que se retiran del caso porque pues no hay billetito de por medio, ¿verdad? Rosario Robles, bueno, finalmente se queda en prisión porque ella apelaba a una prisión domiciliar, quería estar en casita, afrontando sí la ley, decía no pasa nada, pero me he sentido muy mal, estoy demasiado enferma, esta situación me está volviendo loca, quiero ya pagar esto, pero en mi casa estoy mal, muy mal, háganme los estudios médicos que necesiten para que vean que no estoy mintiendo, ¿verdad? Y luego nuevamente el juez dice: no, ni más, tú te puedes pelar. Y ahí sale la hija justamente a decir que ella no se va a pelar. Si eso quisiera, se hubiera ido desde un principio. Al contrario, llegó a dar su declaración y enfrentar la ley como se lo solicitaron en esta primera audiencia, donde luego se filtraba el video de esta situación, ¿verdad? En una entrevista su hija decía: jamás hemos mentido sobre mi domicilio. AMLO ha estado inclusive en la casa de Rosario Robles, incluso fue cosa que le hicieron, pues ahí le quisieron hacer algarabía al licenciado Andrés Manuel López Obrador, si había estado en la casa, qué pasó, qué platicaron, si le iba a encubrir o no. Y dijo el mandatario: sí he ido, sí he ido, no pasa nada, ¿cuál es el problema? ¿No? Y pues total, sí, después se venía una esperanza de que Rosario Robles pudiera salir, pero pues se queda en el bote, ¿verdad? Le dicen: hey, te vas a quedar, vamos a darle chance ahí a tus abogados para que presenten pruebas, que esto se vaya esclareciendo poco a poco y que las cosas pues vayan a dar los resultados que tengan que dar, ¿verdad? Luego se hablaba de que pues se les daba a los abogados hasta el próximo 13 de diciembre para que pues estos
presentaran, sí, a la defensa legal de Rosario Robles, presentaran pues lo que tuvieran que llevar a cabo para el cierre de las investigaciones complementarias que concluirían, pues como les digo, el próximo 13 de diciembre. Pues híjole, Rosario Robles ha tratado de aclarar, bueno, por medio de su hija, en su cuenta de Twitter ciertas cosas. Sí, aquí está, el 11 de febrero recibió en su casa a los notificadores, que ella misma dice, ella misma lo recibió, luego le mandó esta carta, sí, una carta que hacía llegar al titular Alejandro Gersmanero de la Fiscalía, donde decía: he sido respetuosa, he querido hacer las cosas bien, ustedes se están pasando de lanza. Luego también lo de la licencia falsa que le sacaron, recuerdan, y que pues pobre de Rosario Robles. Hay quienes dicen que esto es un caso de pues de una venganza política, de una persecución. Lo que sí es que Rosario Robles continúa hundiéndose. En agosto la justicia mexicana envió a prisión con carácter preventivo a la exministra de Peña Nieto por su implicación en una mega trama de corrupción perpetrada durante los años del gobierno anterior y que rondaría alrededor de 7,760 millones de pesos, unos 420 millones de dólares. Ya desde la cárcel, la veterana priista de 63 años ha recibido otro castigo, la inhabilitación de ejercer cualquier cargo público durante 10 años por haber falseado su declaración patrimonial. Amigos, ¿habrá las suficientes pruebas para demostrar y comprobar esta estafa maestra y que realmente se le aplique este juicio político? Cualquiera que sea tu comentario, bien recibido en la cajita de comments. Soy Polo Puga, nos vemos en un siguiente video. Adiós.